Bueno, el origen de esta reforma, de la que platicaremos esta tarde, tiene dos fuentes, dos orígenes. La parte internacional o la parte externa y una parte interna. ¿Ok? O sea, se origina por dos presiones o por dos caminos. Por el área externa, ya ven que México es miembro o es integrante de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, a la cual México pertenece. Esta organización emite criterios o convenios para que los países miembros se adhieran a dichos convenios. En total hay 189 convenios a este momento, pero México solo ha firmado 80. O sea, todavía le falta más de la mitad, mucho más. Paulatinamente, me imagino que México, con la presión que reciba de países con los cuales tiene tratos comerciales, se irán incorporando nuevos convenios a México. Actualmente manejan nada más 80 y uno de esos convenios es el 98, el convenio 098. Este convenio habla de la libertad sindical, pero se aprovechó la coyuntura, digamos que se aprovechó al mismo tiempo que el convenio 98, se aprovechó el TEMEC. El TEMEC es el Tratado Estados Unidos-México-Canadá. ¿Se acuerdan que anteriormente lo conocíamos como el TELECAN? El TLC o el TELECAN, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TELECAN. No cambió, sus siglas en inglés eran NAFTA. Y el TELECAN, ¿te acordarás, Enrique? Gusto verte. Nació en la época de Salinas, en el año 94. Y no se había revisado ni vuelto a validar. Y ahora con las presiones de Trump, ya ven que ha estado presionando mucho a México, y sobre todo en materia de aranceles, le dijo a México, a ver, ¿quieres que te firme otra vez el tratado? Sí, pero tendrás que hacer ajustes al tratado anterior. Pero aparte de hacer ajustes al tratado anterior, tendrás que hacer ajustes en materia laboral. Porque tu ámbito laboral no es exactamente el ámbito que aplica en Estados Unidos ni en Canadá. Y México, para no perder esta firma de ese gran tratado que representa para él, pues somos el socio más importante de Estados Unidos. Somos su principal proveedor. Después de nosotros, ¿quién? 80% de las compras que hace Estados Unidos son a México. Entonces, pues México no puede perder un socio comercial tan importante como Estados Unidos. Y entonces, por la presión del tratado nuevo, que se llama UMSCA, United States, México, Canadá, ese es el UMSCA, conocido como el TEMEC, Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué fue lo que pasa en esta reforma? Nace un nuevo mecanismo de justicia laboral. Hoy sabemos que existe, entre comillas, la justicia laboral. ¿Quién se encarga de aplicar dicha justicia? Las juntas de confabulación y chantaje. Cualquier semejanza es coincidencia, o conciliación y argüendaje. No, hoy todos los conflictos de tipo laboral son resueltos por una junta, pero esa junta no es un área dependiente del Poder Judicial, sino es un área propia del mismo Ejecutivo.
pertenece a la STPS y por lo tanto las juntas durante muchos años, pues lamentablemente, pues no ayudaron como deberían ayudar. Hay muchas quejas en contra de las juntas, pero quejas tanto de patronos como de trabajadores, o sea, lamentablemente las juntas no quedaron fuera de la corrupción. Y a lo mejor tenía la razón el trabajador, pero pesaba más el recurso del patrón. O a la inversa, no tenía recursos el patrón y el trabajador le daban la razón. Entonces una justicia laboral tal cual, pues no se impartía en toda su plenitud en estas juntas de conciliación y arbitraje. Y hoy, Enrique, las juntas de conciliación pasan a manos del Poder Judicial. Hoy se judicializa la justicia laboral. Hoy serán hoy será el Poder Judicial con áreas especializadas la que resuelva los conflictos laborales. Pero previo al agotamiento de esa forma de resolver, tendrán que pasar por una conciliación. Para eso nace un Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral. Es un nuevo órgano, es una nueva dependencia autónoma. No pertenece teóricamente a ninguna secretaría, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión. Haz de cuenta que es como un SAT o como un IMSS, si los quieres ver así de esa manera. Es un órgano nuevo, creado exprofesamente para resolver todos los asuntos en el ámbito conciliatorio. Y solamente que no conciliemos tú y yo, nos veremos las caras en el Poder Judicial. ¿Ok? Ese es el principal cambio dentro de esta reforma. El segundo cambio es que a partir de esta reforma tenemos la famosa libertad sindical. De por sí ya existía, ¿te acuerdas que todos tenemos derecho a afiliarnos a un sindicato? Sin embargo, los sindicatos que había en México o que hay en México, pues hay de diversas categorías. Tiene sindicatos de protección, sindicatos charros, sindicatos blancos, sindicatos que no son sindicatos. O sea, México se ha prestado para que el ámbito de los sindicatos sea muy variado, pero no robusto. La reforma que se inserta en esta ocasión tiene que ver precisamente con la libertad que tú tienes de elegir ahora a tu propio sindicato. Tú y solamente tú decidirás si te afilias con A o te afilias con B. Eso sí, el patrón no puede tener más de un sindicato. El que tenga la titularidad se llevará, en su caso, a todos los trabajadores si demuestran su adhesión. Esto pues va a permitir que haya una libertad en la elección de los líderes. Y otra cosa dentro del liderazgo del sindicato es que los puestos sean rotativos, no que sean eternos como ahorita. Tienes el caso más claro de con dos líderes, el de Pemex, Romero Deschamps, que tiene ¿cuántos años de líder? ¿No? Y tienes el otro sindicato, el de Teléfonos de México. Con Hernández, que ya tiene años, 30 años de líder sindical, senador, por cierto, además, político además. Entonces el problema de ellos es de que tienen tantos años el control, pues que luego no son muy transparentes con el manejo y rendición de cuentas. Entonces lo que se trata de hacer con esta reforma es de que haya una mayor transparencia, menor opacidad en el manejo de recursos y en la solución de conflictos.
Entonces, nuevo sistema de justicia laboral, el Centro de Conciliación y la Libertad Sindical. ¿Qué van a desaparecer? Las juntas, y nace un área del Poder Judicial específicamente creada para resolver los asuntos y controversias en materia laboral, previa a la conciliación. Forzoso es la conciliación. Si no se concilia, juicio. Y en la parte interna, creo que la película Roma vino a ser el parteaguas. Si se acuerdan de Roma, ¿no? Y sobre todo de Yalitza Aparicio, que es su paisana, ¿no? Porque por la película Roma, como que las sirvientas o las personas del hogar, trabajadoras del hogar, agarraron más fama. Y hay una reforma en trabajo doméstico. Una reforma total a lo que es el trabajo en los hogares. Ya no se llaman trabajadores domésticos, ahora se llaman trabajadores del hogar. Y abarca los dos, Enrique, mujeres y hombres. ¿Puede haber hombres trabajadores del hogar? Se llaman maridos. Digo, el que se sienta aludido, bueno, pues. Oh, ¿tú no eres de esos, Enrique? No, tú no eres. Tú eres de los míos. Vientos. Bueno, y ahora, estos trabajadores domésticos, una vez más en julio, se vuelve a reformar la ley del trabajo para darles, ahora sí, lo que no les dio la reforma de mayo. ¿Qué fue lo que les dio esta reforma de julio? Les dio derechos laborales, aguinaldo, prima vacacional. Eso tendremos que pagarlo ya, que antiguamente no se pagaba. Había quien sí les daba una gratificación, pero no era nada formal o nada al amparo de la ley. Ahora sí están tuteladas por la ley. Y la otra cosa más importante es que tienen derecho a la seguridad social. Hay que inscribirlos al Seguro Social, tanto a trabajadoras como trabajadores domésticos. Esto es en sí, a grandes rasgos, lo que encierra la reforma. ¿De dónde viene todo esto? Este es el origen internacional, el TEMEC. Como verán, ahorita que lleguemos a la reforma, no se estudió profundamente, se estudió de manera, ahora sí que rápida, y salió con algunas deficiencias. Seguramente con el tiempo se irán haciendo ajustes. Nace el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, desaparecen las juntas, adiós discriminación y violencia, la elección de los directivos de los sindicatos, la rendición de cuentas, la obligación del patrón de entregar a los trabajadores ejemplares impresos de los contratos colectivos, y el Centro Nacional o Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a entrar en vigor en un plazo de 2 años, dando tiempo a que todos los asuntos sean resueltos todavía por las juntas y sea en un proceso, digamos, transitorio su vigencia. El capítulo 23 del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en el 23.3 exactamente habla de los derechos laborales y dice, primero, letra A, la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. Eso fue lo que Estados Unidos y Canadá le pusieron a México como directriz, como mandato,
para la renegociación.